He soltado, les he agarrado así. Agotar, que aquí eran los libros nuevos de Agotar, que tengo muchas ganas, tías. Hola chicas, bienvenida de nuevo o bienvenida si eres nueva por aquí. Pues chicas, como habéis comprobado en el título, se viene el reset de cada año, que a mí me va de locos, me encanta hacerlo, lo veo necesario, así que aquí estamos. Aparte, ayer se fue Alejandro, que ha estado todo el mes de agosto conmigo. Estoy en modo resaca emocional, me he puesto esta camiseta de Spider-Man, que nos la compramos juntos, que si me seguís por Instagram la habéis visto y de hecho en TikTok también. Entonces, bueno, estoy un poco de resaca emocional, no he dormido mucho, llevo un mes durmiendo con mi novio, ahora de repente dormir sola me cuesta un montón reubicarme, pero bueno, aquí estamos, aquí mi machita para ir despertándome. Ahora mismo estamos en lunes 24 de agosto y es que tenía muchas ganas de que llegara este momento realmente. O sea, no quería que mi novio se fuera, pero a la vez quería que llegara este momento para hacer el reset. Siento que necesito 100% el reset. Tengo que ajustar muchas cosas de tema horario. Como os he ido comentando en vídeos pasados, que es que os estoy haciendo como mucho hype, pero yo tengo mucho hype. En el caso, llevo meses cocinando un proyecto nuevo que espero que si quiero anunciaroslo antes a vosotras, entonces espero anunciarlo o esta semana, porque ahora estamos el lunes 24 y durante esta semana voy a grabar algunos vlogs, 2 creo, no lo sé, depende de cómo vaya la vida. Quiero anunciarlo esta semana si puedo, si no la semana que viene, pero intentaré que sea esta semana. Este proyecto es algo que he hecho yo sola, llevaba meses como tucutú. No es nada de colaboración, es con nadie, es solo yo misma y tengo mucha ilusión, a la vez miedo, pero creo que si hay miedo es bueno. Espero. Y bueno, la cosa es que pronto estaréis al tanto de todo, pero el vídeo no va de esto, el vídeo va de un reset. Entonces, con esto encima de la mesa, más el tema de diseño y redes, que serían como mis 3 proyectos ahora mismo, tengo que reorganizar las cosas, cómo pienso organizarme este 2020... Bueno, lo que queda... Es que para mí es 2027. Parte de 2026 y 2027. Que quiero cambiar algunas cosas. Quiero cambiar tema rutina. Este año ya me he dado cuenta. Lo sabía, o sea, internamente lo sabía, pero ahora lo estoy externalizando. Y es que soy muy workaholic. No me permito descansar. Este mes de agosto con mi novio me ha ido tan bien, tías. O sea, he leído 3 libros. O sea, hacía tiempo que no me leía 3 libros. ¡3! Y hoy he podido como desconectar, he jugado con la Nintendo. O sea, qué locura, tías. O sea, he desconectado y he jugado. Entonces quiero como mantener eso. Y ahora que se ha ido mi novio, no quiero que ahora volver atrás y volver igual. Es decir, que ahora ya empiece en plan, ahora esto y termino a las 9 de la noche o incluso de madrugada y otra vez. Porque no descanso, tío. Y a la vez, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué necesita? Ninguna. Reestructurar esta parte y permitirme, o sea, literalmente, ya que tengo como la libertad de ser mi propia jefa y de darme mis horarios, y ya que tengo como no sé si privilegio, porque ahora mismo no puedo decir que estoy trabajando y me está dando un sueldo, porque estoy como empezando muchas cosas y como todo emprendedor tiene un inicio. Entonces, ha habido unos meses bien, ahora estoy de stand-by, entonces no sé, tías, pero quiero luchar por ser emprendedora y trabajar por mí. Entonces sí, es un privilegio poder permitirme ser emprendedora porque ahora mismo estoy en mi casa y no me pago nada. Entonces sí, es un privilegio. Así que, dado con este privilegio, quiero darme también el privilegio de decir, coño, date tiempo para mí y eso quiero hacer, quiero reorganizármelo, quiero darme un máximo de 3 tareas al día importantes. Porque me ponía como 5 o 6, ¿qué pasa? Es que ni de coña, o termino a las 10 de la noche, o ni eso. Entonces bueno, así que he cogido una libreta, me he apuntado todo lo que quiero hacer en este reset. También he pensado los objetivos cara a septiembre, que eso ya lo hice en el portal de 88 de agosto. Los tengo listos, así que bueno, vamos a ir poco a poco, tarea por tarea. También tengo todo escrito en Notion, que, tías, he cambiado todo el Notion. O sea, me acuerdo que hace unos meses una de vosotros me dijo, ¿has cambiado el Notion tal? Y dije, no, por ahora no creo que lo cambie porque me funciona. Lo he cambiado. Lo he cambiado. O sea, lo he cambiado enterísimo. Entonces, si queréis que os haga un tour por mi Notion otra vez, pues yo os haré un tour por mi Notion, me lo dejáis en los comentarios y yo cumplo. Y hago un tour por mi Notion.
Vamos a empezar por limpieza de espacio físico. ¿Qué diréis? ¿Qué tienes que limpiar? Está todo ordenado. Sí, está todo ordenado. Entonces, uno, lavar las sábanas, porque efectivamente mi novio se fue ayer, quiero lavar las sábanas. Luego, en las estanterías, tías, quiero vender muchos libros. Tengo muchos libros que ya no sé por qué los tengo aquí, pero... Entonces, quiero hacer limpieza de libros. Y aparte también hay otros que quiero vender para comprarme un pack. Porque tengo los de Inuyasha, que tengo 3, pero quiero venderlos para comprarme un pack entero de todo el manga. Entonces también quiero reestructurar la estantería, colocarla distinta, también quiero hacer limpieza porque tengo un montón de cajas que quiero limpiar. Quiero limpiar, ponerla en otro sitio, que no sea allí, porque me quita espacio de libros, que luego he pensado, coño, cuando me compre más libros no me van a caber. Debería de ir arriba, porque no tengo nada. Luego el altar limpiarlo y aquí vamos a limpiar todo lo que es ropa, que ya más o menos ya he limpiado ropa, pero creo que aún hay prendas que no las he soltado, las he agarrado así y no me las pongo. Entonces, a limpiar. Let's go. Vale, chicas, lo he dejado así. Aquí he puesto toda la saga Crave y aquí estos 2 libros de una ilustradora que me encanta, que se llama Laia López, y lo he dejado así. Entonces aquí en esta parte de arriba he dejado como los libros de fantasía que tengo. Aquí Alas de Sangre y demás libros de fantasía y este Funko que me encanta de Goofy, que era mi favorito de pequeña, me encanta. Luego en este lado, estoy un poco indecisa, pero bueno, por ahora se va a quedar así. En este lado he puesto Harry Potter y algunos libritos de Harry Potter y Animales Fantásticos, los Funkos y esta mandrágora que me la hizo mi hermana en mi cumple de los 18, que es buenísima, que las hojas están hiper secas y cada vez que le doy alguna hostia se me rompe alguna, que de hecho se me ha roto una. Y lo que tengo dudas es las varitas, tío, porque tengo esta es la de Hermione, pero la que tengo es la de Sirius. Y entonces las tengo las dos aquí. Luego aquí he puesto Sin Corazón y la trilogía del Príncipe Cruel a tomar por culo. Y este libro también del Príncipe Cruel. Luego aquí irá Sarah J. Maas. Por ahora esto lo he dejado así. He dejado este libro de Harry Potter, que es precioso. Está en italiano, pero me lo compré por la portada, básicamente. Aquí probablemente irá Trono de Cristal en inglés, porque voy a vender los libros que tengo de Trono de Cristal, porque me compré la edición especial, los 4 primeros, luego decidí leérmelos en digital porque paso de gastarme 200 pavos en la saga entera. Voy a vender los libros y mi plan es comprarme el pack entero en inglés, que te cuesta 50 pavos, y haré lectura en inglés el año que viene probablemente, porque estoy muy rayada en que Trono de Cristal lo haya leído en un bloqueo, muy rayada, y quiero releerla pero en otro punto de mi vida, o sea, probablemente el año que viene lo relea, así que bueno. Entonces aquí irá Agotar, que aquí irán los libros nuevos de Agotar, que tengo muchas ganas, tías. Estos libros que son los de Ciudad Media Luna, que me vais a llamar loca, pero me los he comprado en inglés, porque me costaron 30 euros, tías, el pack entero, 30 euros. Y dije, es que me da igual, en plan, lo quiero porque al final luego me los termino comprando en inglés, como en Acotar, este de aquí, y dije, mira, me lo compro en inglés, ya muy malas lo leo en digital, pero espero entenderlos. Entonces están aquí, que bueno, Sara anunció el cuarto, o sea, LOL. Circe, que me lo regaló mi novio para mi cumple la semana pasada, que tengo muchas ganas de leérmelo. Y luego la edición especial, mi libro favorito. Entonces aquí he puesto los libros en inglés, que ya sé que aquí es inglés, pero esto es Sarah J. Maas. Todos los libros en inglés, que bueno, realmente el de Acotar en inglés lo puedo poner arriba.
estos 2 libros de la saga Crave, que yo tengo una obsesión de que cuando me encanta un libro, si está en inglés lo quiero en inglés. Y me pillé todos los libros de la saga Crave en inglés. ¿Qué pasa? Que no. Entonces me voy a quedar estos 2. En cuanto a historias, son los que más me gustan. Este es mi favorito. Los voy a dejar y los otros los tengo allí para vender. Así que si alguna quiere algún libro, en mi Vinted estarán todos. Así que tenéis el link en la descripción. Y luego he puesto pues libros más de romance y Heartstopper, que es cómic, pero libros de romance. Y aquí, esta es mi caja de recuerdos y esta es mi caja de recuerdos con mi novio. Luego he puesto en este lado pues la Divergente y libros de cuando era más pequeña. Y aquí he puesto este Lego de Star Wars que me lo regaló mi novio para mi cumpleaños pasado. Y este Funko de Ahsoka que me lo compré el otro día también con mi novio, que lo tengo en mi escritorio, luego lo veréis. Aquí el manga de Pichi Pichi Pitch. Y por aquí no he puesto nada porque voy a vender los 3 libros que os he comentado de Inuyasha para poner toda la saga, digamos, de Inuyasha aquí. Y luego aquí tengo los Juegos del Hambre con de Sangre y Cenizas, que no lo tengo completo, ni lo voy a tener completo por ahora. Así que, let's go. Ahora, vamos para aquí. Vale, chicas, he limpiado fotos, sobre todo vídeos de pasados que he subido para redes, que se me quedan en el móvil, y luego todos los clips que he estado grabando, lo tengo en el móvil, los he limpiado todos, he limpiado 800 fotos y vídeos. También he limpiado un poquito de aplicaciones. La verdad que de aplicaciones no mucho porque soy bastante consciente de lo que me descargo y cuando no lo quiero lo quito al momento. Pero bueno, sí que había alguna ahí por ahí suelta que ya no quiero. Y ahora lo que voy a hacer es revisar en Instagram. Si visteis el reset del año pasado, dejé de seguir a 400 personas. No lo sé. Muchísimas, no me acuerdo ahora, pero muchísimas personas. De hecho, también si habéis visto el último vídeo, creo que es el momento perfecto para hacer reset de a quién sigues. No he comentado nada de esto que está hablando de la caída de los influencers. Al final las culpables somos nosotras. O sea, ¿sabéis el típico meme que ponen en TikTok de qué rabia no dejar de seguir porque nunca las he seguido? Pues efectivamente, yo no he seguido a este tipo de personas. Es que al final están ahí por algún motivo, y no por ellas, sino por nosotras, por las consumidoras. ¿Que la gente se está dando cuenta de ahora esto? Pues no sé, yo creo que ya se veía, pero bueno, que también está bien. Al final, este tipo de contenido es un tipo de contenido vacío, es un tipo de contenido que no te aporta nada. Y es una cosa que yo siempre intento, que es crear contenido de valor, que pueda influenciar en algo, maybe,
al final está como un poco a la par, pero que os cree contenido que os entretenga, que os aporte algo, ya no sea de videojuegos que me gusten, de lecturas que me gusten, de cosas que hago en la vida y me apetece mostrarosla y a mí me funciona y puede ser que a vosotras también, yo qué sé, cualquier cosa que al final es parte de mi vida y que me gusta documentarla o compartirla, esa es la palabra, compartirla con vosotras, pues bien, hacen contenido de política, de cultura, de feminismo, de racismo, de homofobia, cualquier cosa que está experimentada, está documentada, pues hace vídeos sobre eso. Pero yo no te voy a hablar sobre algo que no tengo ni puta idea, porque escribí un vídeo que decían que iba a hablar de algo que no había visto el vídeo completo de lo que iba a hablar, pero que iba a hablar igual. No había visto nada. Y es, ¿para qué coño abres la puta boca si no tienes ni puta idea? En plan, es que, ¿para qué? ¿Para qué abrir la boca? Me da mucha pereza este tipo de perfiles, sinceramente, bajo mi punto de vista, y también porque no me aportan nada, tío, no me aportan nada. Y yo estoy aquí currándome como una fucking cabrona el contenido y juzgándome cada 2x3 para que luego un puto vídeo de solo te canto 2 segundos tiene 5 millones de visualizaciones. Que me la pela, sinceramente me la pela. Yo voy a seguir haciendo mis vídeos, estar en mi mundo de fantasía, con mi magia, mi friquismo y ya está, y a ser feliz, tías. Voy a quitar un poco de luz. Después de esta chapa voy a revisar un poquito a la gente que sigo para terminar de limpiar si hay algún perfil o cuenta que ya no me aporta nada. Es muy personal, chicas, o sea, tenéis que seguir lo que a vosotros os aporte algo positivo. No tiene que ser tampoco educativo todo el rato, puede ser la vida de alguien, pero que a ti te sienta bien verlo, te guste, te entretenga, ok. Pero cuando es algo que sabes que no te está haciendo bien, chao. Así que me voy a poner a ello. No sé si habréis visto vosotros por aquí, como tengo decorado el móvil, tenéis en mi cuenta de Instagram y TikTok cómo lo he hecho. Aunque bueno, si queréis que lo haga por aquí y queréis que haga un vídeo de lo que tengo en mi iPhone, pues dejadme en los comentarios y yo me lo apunto para otro vídeo. Dejo la puerta abierta para que toda energía negativa salga y también se ventile la habitación. Pero de brujería no hemos terminado porque aún falta un par de cositas que ahora iremos viendo. Vamos a terminar de organizarme, que más o menos lo he hecho, pero os voy a explicar un poco cómo me voy a organizar cara a septiembre. Voy a seguir con la agenda de Muji hasta diciembre, que es hasta donde se termina la agenda, que me la compré en enero. Y probablemente, a ver si puedo, porque he visto que está súper demandada y no sé si la voy a conseguir, pero me quiero comprar la Hobonichi. O Hobonichi, no sé cómo se pronuncia, pero la Hobonichi. Yo digo, Hobonichi, vamos a decir. Ya el año pasado quise comprarla, pero se agotaron cuando lo miré. Entonces dije, bueno, pues voy con la Muji, que sé que me va a funcionar. De agenda me organizo con la Muji. Me pongo aquí todo lo que quiero hacer durante la semana, lo que es más prioritario y lo que no. Y aquí me lo distribuyo durante la semana. Y luego también, y en el calendario mensual, pues todo lo que tengo a vista de mes. Eso por un lado. Luego, eso fue un regalo de la marca de UO. Como soy una chica que tiene su novio a kilómetros de distancia y va allí a verlo mientras va a estar trabajando, no me puedo llevar esto, porque además no voy a pagar. Ya sabéis que yo no me niego a pagar maleta, porque me cuesta casi 100 pavos más llevarme la maleta. La verdad es que no. Entonces, claro, esto me ocupa muchísimo. Y la Hobonichi es muy compacta porque es la mitad de esto, creo. Creo que es así, la mitad. No sé cuánto es de tamaño de alto, pero de pequeño es más pequeño que esto, de ancho. Y he pensado que esto puede ser mi calendario, mi agenda de brujería. Es decir, si algún día quiero hacer un hechizo, pam, me lo apunto aquí. Poner en el calendario que si el 11 y el 22 pues la vela de miel, luego si hay luna llena pues ponerme cuando es luna llena. ¿Sabéis por dónde voy, no? En plan, utilizar como la agenda para brujería, para no mezclarlo con esto, porque muchas veces en la agenda, si tengo, ahora que tengo 3 proyectos que lo veréis, me ocupa todo, y si encima le pongo que este día es vela de miel, que este día quiero hacer un ritual de no sé qué y tal, no me da.
Entonces digo, vale, la voy a utilizar para eso. Y luego, además, semana vista, había pensado que utilizar que esto sea mi diario de manifestación. Porque adelante encima, aparte que tiene ilustraciones chulísimas, chicas, en la parte de adelante, las lunas del año 2026 y 2027, la fecha de la luna llena, o sea que es que de locos, yo cuando lo vi dije, ya está. Carta mío del futuro, que esto es lo que vamos a hacer hoy. Quiero hacer una carta mío del futuro, pero una vez hagamos el Vision Board, que próximamente lo vamos a hacer. Y aquí nos pone el Vision Board, o sea, tías, tiene un puto Vision Board. Voy a hacer aquí el Vision Board. Vale, chicas, ya he terminado de escribir la carta. Uf, os lo juro que he descargado totalmente lo que tenía en la cabeza. Porque este mes también me iban como necesitaba el reset, ¿sabéis? En plan, lo necesitaba. Y ahora que lo he hecho es como que, oh my god. Hasta aquí sería el reset. Espero que os haya gustado muchísimo. Un reset que creo que necesitaba bastante porque esto, como os digo, estoy haciendo cosas nuevas. Tengo ganas como de implementarlo para saber si el horario y el calendario que tengo funciona o no funciona. Estoy un poco nerviosa por cómo va a salir todo, tengo bastante miedo, pero muchas ganas a la vez, así que creo que eso es lo importante y creo que si hay miedo es que algo estoy haciendo bien y voy por el buen camino. Espero que tengáis un buen inicio de rutina, de curso, de trabajo. Os mando un abrazo enorme y nosotras nos vemos en el próximo vídeo. Chao.